Vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el servicio de esta tarde. Vamos a abrir las carpetas para iniciar entonando una alabanza, por favor. En las carpetas, las últimas páginas, como página 33. Página número 33 en las carpetas. Salvador maravilloso. Salvador maravilloso, amigo y redentor, ¿cómo cree que un cordero pudiera salvarme a mí? Oh, pudiera salvarme a mí. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro olor. Tú sanas y das la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Consolador, tú me cuidas, tu espíritu me llenarás, tú me das la esperanza cuando perdido estoy, oh, cuando perdido estoy. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro olor. Tú sanas y das la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Padre todopoderoso, por nosotros eres fiel. En nuestras debilidades nos ves buscándote, oh, nos ves buscándote. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro olor. Tú sanas y das la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro olor. Tú sanas y das la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Vamos a orar. Te damos las infinitas gracias, Señor, porque nos pudo traer con bienestar este día para seguir alabando y glorificando tu santo nombre. Queremos pedirle que se quede con nosotros, que sea el invitado de honor en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, en los matrimonios, Señor, y especialmente que sea el invitado de honor en este lugar. Asimismo, queremos pedirle que bendiga a cada una de las familias aquí presentes, que supla nuestras necesidades que tengamos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendiga a las familias, guarde sus entradas y sus salidas, Padre Santo. Bendiga tu santo nombre por siempre, y esta es nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Después, poquito, pasaré a entonar 3 alabanzas. Otra alabanza más, hermanos. En la, creo que es la 38 o la 37, creo que es la 38. El gran día viene, hermanos. Página número 38, ahí mismo en las carpetas, el gran día viene. Es la penúltima, la última alabanza que pusimos ahí, hermanos. El gran día. No la tengo yo. Oh, aquí está. En 38 aquí no hay nada, pero en esta. Hay unas hojitas sueltas, hermanos, que pusimos ya sea on the back. 38, pero no. Sí. Entonces viene siendo 39. 39, entonces, va a ser una hojita suelta, hermanos. No tengo. No.
39, ¿verdad? Si no la tienen, alcanzamos solo el himno 38. Está libre por Cristo. Hay que decir amén. Te necesito. 5:9. O ya me lo dio la escrita. ¿Sí lo tienen? Ven, hermanita. Vamos a ver si se puede conseguir por ahí, hermanos, este canto. El grandía bien. Ese es otra alabanza. ¿Ah, sí? Sí, esa es otra alabanza. No, hermano. Porque si no, pues nos hubiera dicho que está en el himnario. Sí, ¿Sí? sí. No lo traen todo, No. ¿verdad? Si no lo tienen, hermanos, no se preocupen. Vamos a entonar el himno número 38. Página 38. ¿Sí lo tienen? Página 38. ¿A cuál libro? Libres por Cristo. Página 38. Libres por Cristo. Y andan unas hojitas sueltas también, hermanos. Pero no está ese. Aquí no hay. Nomás llega hasta el 38, por eso no están puestos. Ok. ¿El 38 sí lo tienen? Ok. Libres por Cristo, hermanos. 38. ¿Listos? ¿Listos, hermanas? Canto de libertad por su grande sacrificio, muerte cruel, y Jesús padeció en una cruz, y por medio de él somos libres de pecado, siervos de Dios, libres de la esclavitud. ¿Cómo voy a ocultar esa luz que tú irradias? ¿Cómo voy a apagar ese gozo que hay en mí? Yo no puedo negar la alegría que me emana, oh Señor, la alegría de ser libre en ti. Estoy en libertad de pecado y servidumbre, ya no para pecar, sino para hacer el bien, firme permanecer. El Señor está muy cerca y no volver al yugo de la esclavitud. ¿Cómo voy a ocultar esa luz que tú irradias? ¿Cómo voy a apagar ese gozo que hay en mí? Yo no puedo negar la alegría que me emana, oh Señor, la alegría de ser libre en ti, oh Señor, la alegría de ser libre en ti, oh Señor, la alegría de ser libre en ti. Ahí mismo los escenarios blancos en la página 38 hay que decir amén. Página 38 hay que decir amén. Hay una palabra Sencilla de decir, llena de energía y te ayuda a vivir. Es muy poderosa si la dices con fe. Hagamos la prueba de no y amén. hay que decir amén, amén, 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 amén. Hay que
decir amén, amén, amén. Hay que decir amén, amén, amén. Hay que decir amén, amén, amén. Hay que decir amén, amén, amén. Ahí mismo el fruto del Espíritu. ¿Alguien conoce ese corito? ¿Todos? ¿Conocen el cantito del fruto del Espíritu? No, pero lo aprendemos. Me quitó las palabras mi papá. Aprenderlo. Ok, así va el cantito. El fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Eso está aquí o no? Se lo aprendieron. A ver, ¿se acuerdan del cantito de los 12 apóstoles? Jesús Llama a los 12 para que le ayuden, Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Tomás, Tadeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Felipe, Judas y Bartolomé, y a mí también, y a ti también. Él nos pide ayuda, ayudémosle, y a mí también, y a ti también. Él nos pide ayuda, ayudémosle. Jesús llamó a los 12 para que le ayuden, Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Tomás, Tadeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Felipe, Judas y Bartolomé, y a mí también, y a ti también. Él nos pide ayuda, ayudémosle, y a mí también, y a ti también. Él nos pide ayuda, ayudémosle. en los seminarios blancos, la página 10, pues los ojos en los ojos del Señor. Agarremos aire. Agarren suficiente aire. Si la tendremos, cantemos. Con tu... 10. 10. Sale. Page 10. Si la tendremos, cantemos. Pon tus ojos en los ojos del Señor de Galilea. Pon tus ojos en los ojos del Señor que calma la mar. Y el Señor pide hoy y por siempre vivirá. Pon tus ojos en los ojos del Señor que calma la mar. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma la mar. Si el Señor vive hoy y por siempre vivirá, pon tus manos en las manos del Señor que calma la mar. Pon tus pasos en los pasos del Señor de Galilea. Pon tus pasos en los pasos del Señor que calma la mar. Si el Señor vive hoy y por siempre vivirá, pon tus pasos en los pasos del Señor que calma la mar. Pon tus ojos y tus manos y tus pasos en los ojos, en las manos, en los pasos del Señor de Galilea. Pon tus ojos y tus manos y tus pasos en los ojos, en las manos, en los pasos del Señor que calma la mar. Si el Señor vive hoy y por siempre vivirá,
Pon tus ojos y tus manos y tus pasos en los ojos, en las manos, en los pasos del Señor, que calma la mar. Es un trabalengua. Y la pregunta es, ¿ya se cansaron, hermanos? No, No. ¿cómo nos vamos a cansar? Recuerde que esto es lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, ¿no? Cuando estemos en gloria con nuestro Padre Celestial, solamente vamos a estar cantando alabanzas a nuestro Dios. Vamos a entonar una última alabanza, hermanos, una última alabanza y después ya entramos a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y los invito que en las carpetas blancas, página 37, por favor. Dijo la hermana Delma si puede cantarle a la Iti. Ahorita lo cantamos, no se preocupe. 37. 38. Página 38, 37, perdón. Página 37, por favor. ¿Sí lo tienen? Sí. Mi lugar. Mi lugar, sea. Y aquí dice el lugar. Sí, ¿verdad? ese es mío. He decidido seguir al Señor, hoy es el día de salvación, mi vida antigua yo voy a dejar, voy caminando a mi lugar está en el cielo, lugar lleno de paz, mi lugar que ha preparado, y en él voy a morar. En esta vida que yo decidí, duras las pruebas he de llevar. Tengo mi meta muy clara a seguir, voy caminando a mi lugar. Mi lugar está en el cielo, lugar lleno de paz. Mi lugar que ha preparado, y en él voy a morar. Cuando por fin él decida venir, y a su derecha me haga llamar, ya mi carrera ha llegado a su fin, voy caminando a mi lugar. Mi lugar está en el cielo, lugar lleno de paz. Mi lugar que ha preparado, y en él voy a morar. Mi lugar está en el cielo, lugar lleno de paz. Mi lugar que ha preparado, y en él voy a morar. Página 18. Ya después de esto entramos a la meditación. Ya encontré el gran día. Después vamos a tratar de cantar el gran día, hermanos, ¿ok? El gran día bien, después de este. Y también podemos hacer el tiempo y lugar. Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú que viviste
vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ahora se página 39, hermanos. Ahí mismo, el gran día viene. Aquí hay sí, pero no Si les falta, mi esposa trae unas cuantas extras de ese canto. También después de este podemos hacer el 17 al 3. Al final tú lo diriges, después de que yo termine de predicar. ¿Ok? ¿Sí lo tienen? Sí, hermano. El gran día viene, muy pronto viene ya, y seremos levantados con poder. Mas los que duermen en Cristo también resucitarán, para entrar en la morada celestial. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación, y entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre ahí he de morar. Es gloriosa su promesa, para siempre cumpliré, si en su nombre yo permanezco fiel. A la patria llegaremos, pues su nombre santo es, do por siempre con Cristo moraré. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación, y entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre ahí he de morar. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación, entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre ahí he de morar. El gran día vendrá. Así es como termina este alabanza. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar, hermanos, a la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Me gusta mucho hacerlo, hermanos, en forma de estudios bíblicos, porque yo creo que podemos aprender más unos a los otros. Y es bueno también, hermanos, no quiero hacer a un lado el sermón. Es bueno también, pero en mi persona, ¿verdad? Me gusta mucho en forma de clases bíblicas, ¿verdad? Porque, como les digo, aprendemos unos a los otros, pero todo lo que se aprende, hermanos, es directamente ¿de qué? De nuestro Dios, hermano. De nuestro Dios. Y estamos estudiando ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué estamos estudiando? Los apóstoles, hermanos. Estamos estudiando concerniente a los apóstoles. ¿Y qué apóstol estamos terminando? ¿O qué apóstol estamos viendo más bien? El apóstol Pedro, hermanos. ¿Ok? Estamos viendo las últimas cosas, hermanos, que quiero mencionar concerniente al apóstol Pedro. Dijimos, hermanos, que Pedro tenía otros nombres. ¿Ok? Tenía otros nombres el apóstol Pedro. Número 1, hermanos. ¿Se acuerdan qué nombre tenía Pedro? Su nombre original era Simón. Ok. Primeramente, hermanos,
el primer nombre era Simón, hijo de Jonás. Y después de ahí, hermanos, se le cambió el nombre ¿a qué? Cefas. A Cefas, hermanos. Que traducido quiere decir roca o piedra. Es lo que quiere decir el nombre Cefas, traducido a Pedro, hermanos. Y luego nuestro Señor Jesucristo, cuando lo hizo pescador de hombres, cuando le preguntó, ¿y quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Allá en Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13 en adelante, cuando Jesús preguntó que quién era el Hijo del Hombre, recuerde que unos estaban diciendo que era quién, un profeta. Otros decían que era quién, Juan el Bautista. Otros decían quién, Elías. Pero Jeremías, etcétera, hermanos. Pero cuando se le empieza a hablar o a preguntar a los discípulos, Pedro inmediatamente contestó la pregunta que hizo Cristo. ¿Sí? ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Versículo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, hermanos. ¿Cómo supo Pedro, hermanos, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo se enteró en sí mismo, hermanos, que era Jesucristo, el Salvador? Porque dice, hermanos, ahí mismo que nadie más se lo había revelado, sino únicamente ¿quién? Su Padre que está en los cielos. Y por eso le dice, mas yo te digo que tú eres Pedro. Versículo 18. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice, hermanos? Edificaré mi iglesia. Entonces, ahí vemos, hermanos, los nombres de Pedro, hermanos. Ahora, no sé si les di una breve información general sobre Pedro o no. No sé si se acuerdan. Ok. Vimos primeramente, hermanos, que Pedro o Simón era hijo de Jonás. Hermano de Santiago. Pero no se me adelanten. Entonces sí lo vimos. Es hijo de Jonás, pero también, hermanos, que es nacido ¿en dónde? Galilea. No. Capernaum. No. ¿Dónde fue nacido? Betsaida. Sí. Acuérdense, hermanos. Betsaida está en el mar de Galilea. Me gustaría haber traído la computadora. Hagan cuenta, aquí en esta parte de aquí está el mar de Galilea. Betsaida está acá arriba. Capernaum está por acá, hermanos. Pero en sí mismo, donde nació el apóstol Pedro era Betsaida, hermanos. Betsaida. Fíjense, Juan capítulo 1, versículo 42 al 44. Ahí encontramos, hermanos, de qué región o de dónde fue donde nació el apóstol Pedro, hermanos. Nació en Betsaida. Juan 1:2. Juan capítulo 1, versículos 42 al 44. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el 44, no es otro. Versículo 44, hermanos. ¿Pero de qué? Juan capítulo 1. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde eran, hermanos? Era de Betsaida. Ahí había nacido Pedro, hermanos. En Betsaida. Ahora, hermanos, vivió Pedro, hermanos, en Capernaum.
Y era pescador de oficio, hermanos. Y era en el área ¿de dónde? Ahora sí, alguien dijo por ahí de algo de Galilea. Galilea. En el mar de Galilea, hermanos. En el mar de Galilea era donde Simón, Andrés, eran pescadores, hermanos, antes de haber sido llamados a ser pescadores de hombres, hermanos. Vivió en Capernaum, Mateo 8, del 5 al 14. Fue pescador de profesión, Mateo 4, 18 lo dice. Ok, del 4 al 18 dice que era pescador de profesión. Sí. ¿Cómo se llamaba su hermano, hermanos? ¿Cómo se llamaba su hermano, hermanos? Ahí mismo lo dice en el capítulo 1, versículo 42. Hijo de Jonás, dice. A ver, vamos a ver. Versículo 44 más bien. Verso 44. Hermanos. Andrés y Pedro, la ciudad de Andrés y Pedro. La ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, ¿quién era el hermano de Pedro, hermanos? Andrés, hermanos. Andrés era otro de los apóstoles, pero era también hermano del apóstol Pedro. Y es el que vamos a seguir viendo, si Dios permite, la siguiente ocasión, hermanos. ¿Sí? En el 40 es donde menciona así exactamente. 1.40. 1:40. Dice Andrés, ¿Y hermano de Santiago? Simón. ¿También Santiago? No, Santiago y Juan eran compañeros nomás. Andrés fue el hermano de Simón. Dice el verso 40, el 1.40 de Juan. Ujú. Entonces, su hermano se llamaba Andrés, hermanos. Y no solamente en el versículo 40 lo podemos encontrar, pero también lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 18, que también nos habla concerniente a Andrés y Pedro, hermanos. Hermano de Pedro, hermanos. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes fueron los compañeros de Pedro, hermanos? Ya nomás les estoy dando en sí una breve ilustración de todo lo que hemos visto. ¿Quiénes fueron los compañeros de Pedro, hermanos? Lucas capítulo 5, versículo 10, hermanos. Lucas capítulo 5. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Se fijan, hermanos? Jacobo y Juan. Entonces, ¿quiénes eran? Jacobo y Juan, que después fue llamado como Santiago, hermanos. También. Santiago. Al que le cambiaron el nombre fue a Santiago. Digo, Sí, a Jacobo. a Jacobo, a Santiago, más adelante. ¿Ok? Ahora la pregunta del millón de bendiciones, hermanos. ¿Sí? ¿Creen ustedes que Pedro estuvo casado, sí o no? ¿Fue casado Pedro o no? Sí, hermanos. ¿Y cómo sabemos que Pedro fue una persona casada, hermanos? ¿Cómo sabemos que Pedro fue casado? Marcos 1, 29 al 31 se habla de que estaba enferma la suegra de Pedro. Ok, ahí menciona que la suegra de Pedro estaba enferma, entonces sabemos que Pedro estaba casado, hermanos. ¿Y qué dijo la hermana? Sí, Marcos 1, 29 al 31. Marcos 1, 29 al 31. Pero también, hermanos, lo podemos ver en Mateo 8, versículo 14. Hermanos. Mateo 8, verso 14. Hermanos. Mateo 8, 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, hermanos. Igual a como dice Marcos 1, 29 al 31. ¿Ok?
Entonces sí estuvo casado. Pero en sí mismo, ¿qué fue Pedro, hermanos? ¿Qué fue Pedro para la iglesia? ¿Qué fue Pedro para la iglesia, hermanos? Un líder. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más fue Pedro, hermanos, para la iglesia? Aparte de un líder. Hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, se dice que fue uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Misionero entre los judíos que llegó hasta Babilonia. Allá iba. Fue predicador, hermanos, predicador audaz. Fue predicador de la sana doctrina, hermanos, de la sana enseñanza. Y no solamente eso, sino que Pedro también ministraba o les predicaba tanto a los judíos como también a los gentiles. A los gentiles. Y esto sobre el pilar, hermanos, lo podemos ver en Gálatas 2:9, que ahí mismo nos enseña esto, hermanos. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan. ¿Recuerda quién era Cefas? Pedro, ¿ok? Que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé. Cuando habla de mí, ¿a quién se está refiriendo? Al apóstol Pablo, hermanos. Recuerde que fue Pablo quien escribió la carta a los Gálatas, ¿verdad? Y le está diciendo que se le dieron a él y a Bernabé la diestra enseñar de qué? Compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisión. ¿Sí? A los gentiles y a los judíos. Y también, hermanos, nomás que es mucho y se los voy a dejar de tarea para que lo lean. En Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 2, hermanos, nos hablan concerniente a que Pedro les predicaba, les administraba, era un predicador audaz de la sana doctrina, hermanos, que administraba judíos y gentiles. Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 12. So, esa es tarea para ustedes para que lo lean. Chapter 2 until chapter 12. ¿Ok? A la venida del Espíritu Santo. Desde el capítulo 2, porque empieza desde el día del Pentecostés hasta el capítulo 12, hermanos. ¿Ok? Fue puesto, hermanos, en prisión, se dice. Que fue puesto en prisión por Herodes, por predicar. El apóstol Pablo, por predicar la palabra. Pero también nos enseña, hermanos, que asimismo, como fue puesto en prisión, también un ángel del Señor lo liberó. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Porque estuvo predicando la palabra de Dios. Herodes fue y lo metió a la cárcel. Pero que un ángel de Dios lo haya enviado y lo haya sacado es lo más hermoso, hermanos. Fíjense. Hechos capítulo 12, versículos 3 al 19. Capítulo 12, 3 al 19. Sí. Hechos capítulo 12, versículos 3 al 19. Acts chapter 12, verse 3 through 19. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de panes y levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar
Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8. Le dijo el ángel Ciñete, y atate, ataque las sandalias. y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Okay. Fíjense, hermanos. Fíjense. Primeramente, Pedro fue puesto a la cárcel por predicar. ¿Ok? Número 1. Número 2, hermanos. El apóstol Pedro estaba siendo custodiado por varios oficiales, varios guardias, o que le llamamos hoy en nuestro día oficiales. ¿Sí? Imagínense, hermanos, al apóstol Pablo con esos guardias. ¿Cómo podría el apóstol Pedro poder escaparse? ¿Sí? Yo sé que aquí la hermana Faye trabajó y la hermana Ana también. ¿Qué pasaría, hermanos o hermanas, ustedes que trabajaron en ello? ¿Qué pasaría? A la hermana Delma también se me estaba pasando. Sorry, hermana. ¿Qué pasaría si uno de los reos se les escapara a ustedes? ¿Qué pasaría? Se haría un gran problema, un gran alboroto. ¿Sí? ¿Qué más sucedería, hermano? Culpaban al guard. Oh. Sí, le echaban la culpa al guardia. ¿Qué más hacían, hermano? Podía perder su trabajo. Los mataban. ¿A quién? Los guardias. Al guard. Mataban al guard, hermanos. Mataban al guardia. ¿Verdad? Pero eso era en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero en nuestra época, ¿qué pasaría? Los echaban fuera, ya no pertenecías a esto. Imagínense, hermanos, al apóstol Pedro, ahora sí dije bien, al apóstol Pedro, hermanos, custodiado por varios guardias, ¿verdad? Y luego que un ángel del Señor le haya aparecido y que le haya hablado. Imagínense si usted fuera Pedro, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted, mi hermano? Si un ángel del Señor le hablara a usted, estando usted custodiado con guardias y estaba preso. Mi hermano, y no nomás le habló, sino hasta le tocó el costado. ¿Sí? ¿Lo tocó así? ¿O así? ¿Sí? Imagínense, hermanos. Yo les aseguro, hermanos, no es por nada, pero yo les aseguro que todos nos fuéramos asustados. Hasta fuéramos brincados para arriba. ¿Sí? Pero aquí vemos el poder de Dios. ¿Y por qué estamos viendo el poder de Dios, hermanos? A través de un ángel. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia en sí mismo, hermanos? Ahí mismo lo vimos. La iglesia, hermanos, no cesaba de orar por Pedro, hermanos. Cuando uno de nuestros hermanos está enfermo, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a orar y a orar y a orar, hermanos, y aquel hermano, aquella hermana que ha estado enferma,
Dios la levanta. Porque hay poder en la oración. Y esto fue lo que sucedió, hermanos. La iglesia se puso a orar y Pedro, vemos el resultado. Y por el mero en medio, hermanos, de las celdas. Qué gran bendición, ¿no? Es para honra y gloria a nuestro Dios, hermanos. Esto es lo que Dios puede hacer, hermanos. Y esto fue lo que hizo con Pedro. Ahora, hermanos, ¿qué otra cosa, qué otra información general podemos tener? Simplemente, hermanos, que el apóstol Pedro escribió 2 cartas, de las cuales llevan su propio nombre. Primera y segunda de Pedro. Todo hasta ahí estamos bien, hermanos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, hermanos, ¿cuál era la personalidad y el carácter del apóstol Pedro? Esto no lo vimos la última vez. Tenía un temperamento fuerte. Comanche, hermana. Pues enojón y hablaba. Enojón y hablaba, hermanos. En otras palabras, hermanos, de acuerdo a Mateo capítulo 14, en Mateo capítulo 14 y el versículo 28, nos habla y nos enseña que Pedro, hermanos, era una persona impulsiva. Era una persona impulsiva, hermanos. ¿Qué quiere decir cuando es una persona impulsiva? ¿Qué pasaje fue Mateo 14? Mateo 14, 28. ¿Qué quiere decir siendo una persona impulsiva, hermanos? Como que en veces habla... No, Arrebatada, ¿qué más? Al instante, ¿sí? él no piensa lo que va a hablar. No piensa. Este era el tipo de persona, hermanos, que era Pedro. Él decía las cosas sin primeramente pensar y luego actuar, hermanos. Él las diría, como diríamos hoy en nuestros tiempos, hermanos, directo a la flecha. Directo a la flecha. No pensaba primero antes de decir las cosas, hermanos. Pero ¿qué cree también, hermanos? Así como era impulsivo Pedro, también, hermanos, Pedro era una persona cobarde. Era también una persona cobarde, hermanos. Aunque usted no lo crea. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo que Pedro con ese temperamento, siendo una persona impulsiva de su carácter, etcétera, cómo que también era una persona cobarde? Sí, hermanos. Pedro era una persona cobarde también. Fíjense, Mateo 14, versículo 30. Mateo 14, versículo 30, hermanos. Y como dicen hoy los jóvenes, el que lo tenga esgrima, ándele. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjense, hermanos, ¿qué sucedió aquí en este capítulo? Sintió miedo. Sintió miedo, se acobardó, hermanos. Pero ¿cuál era la razón de que él se acobardó, hermanos? Se le ocurrió querer caminar en el agua. Quiso parecer o estar caminando como nuestro Señor Jesucristo a través de las aguas. Y ya lo había logrado, hermanos, porque Jesús le dijo, ven. Pero se acobardó, hermanos. Su fe decayó, hermanos. Y esto fue lo que le hizo cobarde, hermanos. Esto fue lo que le hizo que él se empezara a hundir, hermanos. Capítulo 26, hermanos. Mateo. Ahí mismo en Mateo. Esto que estoy dando no lo había dado la última vez, hermanos. Mateo capítulo 26. Versículos 69 hasta el 74, hermanos. 69, no. Verse 69 through 74. Chapter 26. Mateo. Mateo 26, 69 al 74. Fíjense lo que dice, hermanos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ok.
Fíjense, hermanos, ¿cómo empieza este relato? ¿Cómo empieza a hablarnos las Sagradas Escrituras? Dice que una mujer lo vio. Dice que lo vio esta mujer y le preguntó, ¿tú también, ¿qué cosa? Te estabas con Jesús el Galileo. Número 1. Y luego, ¿qué hizo? Dijo que no. ¿Eso se llama cobardía o no se llama cobardía, No hermanos? sé lo que dices. No sé lo que dice. No sé lo que dices. Eso es ser cobarde, hermanos. Negar. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Otra persona, hermanos, apuntándolo a él, que él estaba con Jesús. ¿Y qué sucedió? Dijo, no lo conozco al hombre. Otra vez, versículo 72. Pero él le negó otra vez con juramento, hermanos. Fíjense. ¿Hasta qué punto? Hasta jurarlo, hermanos. No lo conozco. Y luego, poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué sucedió? Entonces, Le salió su otro yo. el temperamento impulsivo, hermanos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Fíjense, hermanos, la cobardía del apóstol Pedro. Así como era impulsivo, así era también cobarde. La segunda cosa, hermanos, su temperamento. ¿Cómo era su temperamento? Esa no era la personalidad. Ahora vamos con temperamento. Estamos en personalidad y carácter de Pedro. Estamos hablando de personalidad y carácter de Pedro, hermanos. Era maldiciento, era enojón. ¿Sí? Era temperamento explosivo, hermanos. Era temperamento expulsivo también. ¿Sí? Juan capítulo 18, versículo 10, ¿qué dice? Juan 18, 10, ¿qué dice? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿en la hermana? Sí, ese. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Fíjense, hermanos, el tipo de temperamento que tenía en ese instante Pedro, hermanos. Y todo era ¿por qué, hermanos? Porque Judas Iscariote había que traicionado a nuestro Señor Jesucristo y se hizo un gran alboroto, hermanos, para ir a prenderle. Y entonces ahí nos dice claramente que Pedro o Simón Pedro tenía una espada y el temperamento, hermanos, lo hizo que actuara de esa manera. Hizo que aquel hombre Malco, su oreja fuera cortada, hermanos. Esa era la personalidad y el carácter de Pedro. Pero también, ¿qué cree, hermanos? También era compasivo. Pero ¿cómo, hermanos, que compasivo? Con tan feo carácter que tenía, con tan fea personalidad del apóstol Pedro, hermanos. Sí, hermanos. Sí, así como lo podemos describir, pero también era una persona compasiva. Tenía compasión por los demás. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pasaje bíblico, ahí les va. Mateo capítulo 26, versículo 75, hermanos. ¿Ese es que era qué? Compasivo. Tenían un temperamento, pero era también compasivo. Era del capítulo Mateo capítulo 26 y el versículo va a ser el versículo
75, hermanos. Mateo 25, ¿qué? 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de fuera, lloró amargamente. ¿Se fija, hermanos, cómo era Pedro entonces? Se acordó de las palabras del Señor Jesús y esto lo movió a compasión, a compasivo. ¿Y qué hizo, hermanos? Dice que lloró amargamente, hermanos. Era ser humano. Mateo capítulo 26, 75. Entonces vemos claramente, hermanos, que así como era que tenía ese temperamento, tenía también compasión. Pero le pudo mucho que negó Exactamente. pudo mucho. Le pudo mucho haber negado a Jesucristo, hermanos. Oye, pero bueno, no sé, en mi opinión, yo no creo que lloró por compasivo. Porque compasivo es cuando uno mira algo y te mueves como a misericordia, y no, su llanto no fue de compasivo. Pues él se está dando el mismo misericordia. No, y Es amargamente. amargamente. No, bitterness. No, pobrecito, no. Yo creo que lloró de culpabilidad, o sea, lo negué. Así es. El remordimiento lo hizo. El remordimiento, ¿no? Como que compasivo siento yo que es una expresión para algo bueno, y esto no fue por algo bueno, esto fue por, Haber negado. bueno, no sé. Y la última cosa de esa personalidad de Pedro, hermanos, es que fue valiente también y sólido después del día de Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando se paró? ¿Se acuerdan cuando se paró Pedro y empezó a hablar a la multitud allá en el libro de los Hechos capítulo 2? Que pensaba toda aquella gente que estaba allá, que andaban como ebrios, hermanos, borrachos. Pero ¿cómo podía hacer eso si era en la hora temprana, hermanos? Y la valentía, hermanos, lo hizo a Pedro en aquel día del Pentecostés. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 30 lo dice. Y el tiempo me ha ganado, hermanos, y me quedan tres cosas todavía. 27 al 30, hermanos. Y me faltan 3 cosas, hermanos, pero ya son las 6 de la tarde. Acts 5, 27 through 30. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasteis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, de quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Okay. Entonces empieza a hablar desde el capítulo 2, hermanos, pero específicamente vemos este momento de valentía cuando Pedro empieza a hablar a aquella gente sobre Jesucristo que habían crucificado en aquel madero. Preguntas, comentarios, hermanos, que tengan ustedes. Yo creo que, bueno, nuevamente, bueno, lo que yo puedo ver es que él sigue siendo un humano como somos nosotros, y que pues pasó por todos los estados de ánimo o reacciones que nosotros también tenemos en la humanidad, ¿verdad? Como desde estar triste hasta estar enojado, hasta a veces ser impulsivo, pero como parte de su humanidad. Y así fue alguien que Dios algo bueno vio en él. Aunque le hubiera cortado la oreja a un pobre,
O sea, aunque hubiera quedado mal al querer caminar, atravesar el mar, aunque hubiera quedado mal, pues al decir que no conocía a Jesús. Hermana. Cristo le puso la oreja para atrás al hombre que la mató. Sí. No nos hace mención, pero nos suponemos, o los eruditos dicen que sí. Estudiadores que hacen mucho estudio sobre eso, se ha dicho que sí. Hay que buscar un deseo. Y hermanos, la próxima semana nos vamos a juntar con los hermanos de habla inglesa, ¿ok? Vamos a estar las dos congregaciones juntas. Pero el último domingo de este mes, terminaremos la historia del apóstol Pedro. Vamos a ver, quiero que ustedes busquen en su tiempo, en su hora libre, van a tener 2 semanas como quieran. Busquen encuentros de Pedro con Jesús, hermanos. Busquen encuentros de Pedro con Jesús. Y ya que los hayan encontrado, entonces aplíquelo a uno mismo. Lucas 22, verso 50, habla sobre esto que está preguntando la hermana. Okay. Lucas 22, 50. ¿Ya? Por favor. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Okay. ¿Lucas qué? Lucas 22, 50 y 51. Okay. Hermana, me doy cuenta que Hermana. no sabía eso. ¿Qué es 50? ¿Qué quiere decir eso? Encuentros como no meeting, like when you meet Jesus in a way, in one way, okay? Como I went to this meeting and I met you, so I got with you and we talk about something. See, así hizo Pedro también. Peter did the same thing, but with Jesus. So what he did and what we can apply to us at this time. So you're asking for us to study when Paul and Jesus got together? When Peter and Jesus, Oh, Peter. Peter and Jesus got together, they have an encounter. In other words, and then if you can apply it to ourselves, that can help us also to grow more spiritually. ¿Sí? Y si lo podemos encontrar, hermanos, esos encuentros con Jesús, de Pedro y Jesucristo, hermanos, y aplicarlos también a nosotros, nos va a ayudar también a crecer más espiritualmente. Porque esto es lo que nos ayuda su palabra, hermanos. Encuentros de Pedro con Jesús. Ajá. Y la llave, les voy a dar la llave de Pedro, hermanos. La llave de la lección de Pedro. Dios puede perdonar pecados, hermanos, y aumentar la fe de aquellos que le amen y de aquellos que le busquen. Esa es la clave. La llave de la lección que estamos viendo de Pedro es que Dios puede perdonarnos. God can forgive sins and can strengthen your faith to those who seek God and loves Him. Puede perdonar pecados y aumentar la fe a aquellos que le busquen, pero también a aquellos que le amen. Esa es la llave, hermanos. Eso sería como el resumen o Sí. algo así. Uh-huh. Sí, porque los encuentros con Jesús traigo como 9, hermanos. 9 encuentros, y no los terminaría ni en 5 ni en 10 minutos. Que nos lo mande, ¿verdad? Y así llegamos más Pero rápido. si quieren copia de esta lección que tengo de Pedro, con mucho gusto, si me dan 5 minutos ahorita, les hago copias y se las entrego. Aquí traigo los encuentros, aquí están los encuentros de Jesús. La verdad, si quieren, se los puedo dar, los estudian, ¿verdad? Y aplíquenlos. O si los quieren buscar, adelante.
Pero va a ser mucho. Se van a tardar un buen rato porque sí. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Jorgito tenía un canto. ¿O quieres que yo lo cante? Jorgito quiere cantar El cielo es un bello lugar, hermanos. Página 17, en las carpetas blancas. Y con esto terminamos, y que Él mismo nos despida con la última oración, por favor. Página 17, hermanos. Si lo tendremos, cantemos. El Cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. Ver el cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. Quiero ver el cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. Quiero ver el cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. Quiero ver el cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. Vamos a ver, hermanos. Señor Padre Santo que estás en los cielos y en la tierra, en todo lugar, gracias por darnos esta tarde de vida y salud. Por favor, bendiga a todos los hermanos que están aquí. Bendíganos ahora que vamos a salir de este edificio, en nuestras casas, para que su palabra esté captada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendiga a todos los que han llegado hoy y bendiga a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pico, ¿ese?